Hoy voy a tomar un personaje muy conocido, sobre todo del universo juvenil y los amantes del manga. Y voy a hacer de esta figura un análisis emocional muy vigente. Entonces vamos con Akasa y la lucha más difícil contra uno mismo. Piensa, ¿qué es más difícil, vencer a un enemigo externo o enfrentarse a uno mismo? Demon Slayer nos regala a un Akasa, un villano trágico, cuya verdadera batalla no es contra los cazadores de demonios, sino contra su propia alma. Y en esa lucha podemos vernos reflejados todos nosotros. Akasa encarna la fuerza sin control. Y recuerdan que ya en un short habíamos hablado sobre eso, la autoexigencia destructiva, la búsqueda constante de superar límites, pero en un ciclo sin fin que lo devora a él como personaje, pero que puede ser trasladado a la vida real. En la vida real, te repito, muchos vivimos así, autoexigiéndonos hasta la destrucción, persiguiendo un ideal imposible, inconformes en el sentido negativo de la palabra, cuando nada nos satisface. La diferencia entre disciplina y autoexigencia es que la primera nos construye y la segunda nos rompe. Es como la diferencia entre inconformidad positiva, estoy inconforme porque sé que puedo avanzar un poco más, y la inconformidad con corte negativo, que es aquella que nos hace exigirnos una y otra vez. Entonces siempre nos planteamos un objetivo más lejano y por tanto nunca disfrutamos del presente, del aquí y el ahora. Siempre posponemos la felicidad para un momento futuro. Y en este minuto te dejo esta reflexión. Cuando la meta deja de nutrirnos y comienza a vaciarnos, hemos cruzado la línea de la autoexigencia destructiva. Porque ahí llegamos a la otra parte del análisis, el vacío de olvidar quiénes somos. Akasa intenta borrar su humanidad, olvidar su pasado, pero la memoria es tosuda, los recuerdos vuelven, como cuando uno de nosotros intenta olvidar un suceso doloroso o negativo, algo que nos daña, y para protegernos, pues lo enterramos en lo más profundo de nuestro ser. Un ejemplo de esto puede ser olvidar de dónde venimos, algo muy común en las personas que tienen que emigrar fuera de su país. Olvidar raíces, nuestra historia personal, cuando hemos sufrido o tenemos algún trauma o alguna pérdida dolorosa. Y entonces tratamos de superar este hecho olvidando, enterrando los recuerdos. Y esto solo nos convierte en sombras. Un ejemplo real, ya te lo he dado, pero piensa, personas que tras un duelo, un fracaso o un cambio radical buscan huir de su pasado, pero al hacerlo también pierden su presente. Porque los recuerdos son anclas de identidad, no son cadenas. Son raíces que nos permiten resistir la tormenta. Son maestros aquellos dolorosos. Son fuente de alegría aquellos que nos dan optimismo. La esencia de la humanidad está entonces en sentir y recordar. Y eso no lo podemos perder. Akasa no es un villano por crueldad innata, sino por negación de sus propios recuerdos. En nuestra sociedad muchas veces también corremos, anestesiamos el dolor, tapamos los errores, borramos los recuerdos incómodos. Pero al hacerlo también borramos lo que nos hace humanos, la capacidad de sentir, de aprender, de perdonar, de amar y de agradecer. Akasa perdió su porqué, su propósito, y en ese vacío se convirtió en monstruo. En la vida real, cuando se vive sin propósito, aparece la ansiedad, la depresión, el sinsentido, las dudas y las preguntas sin respuesta. El propósito no tiene que ser grandioso. Puede ser cuidar de tu familiar, crear, servir, enseñar, sanar. Es decir,
que no tiene que ser el gran propósito, pero sí tiene que ser tu propósito. No tener sentido en la vida es como vivir sin mapa. Caminamos, pero nunca llegamos. Es como andar sin brújula. Es no tener una meta. Y en este punto voy a mencionar otro tema que ya he analizado aquí. Lo que podemos aprender del dolor, de los errores, de los recuerdos. En Occidente, generalmente, aunque la visión ha ido cambiando con el tiempo, tenemos un enfoque equivocado. El dolor es igual a sufrimiento y el error es igual a culpa. En Oriente, la filosofía es otra y deberíamos tomarlo en nuestro día a día. El dolor es igual a maestro, el error es igual a aprendizaje. La historia de Akasa nos recuerda que el verdadero error no es fallar, sino dejar de aprender de lo vivido. El dolor puede guiar si lo transformamos en maestro en lugar de enemigo. Akasa nos muestra que no hay enemigo más poderoso que la autoexigencia sin compasión, el olvido de los recuerdos y la pérdida del propósito. Su tragedia es un espejo de lo que nos puede ocurrir si dejamos de escucharnos, de recordar y de soñar. Por eso, cuida tus recuerdos, son tus raíces. Cuida tu propósito, es tu brújula. Y cuida tu disciplina, que nunca se convierta en autoexigencia destructiva. Porque al final lo que nos salva de la oscuridad no es la fuerza, sino la capacidad de recordar quiénes somos. Si te ha gustado esta reflexión, déjamelo en los comentarios. Nos vemos.